días tengan todos ustedes. A continuación vamos a iniciar con la mesa de finanzas públicas. Vienen especialistas en la materia desde la Ciudad de México y se dará también un panorama local de cómo están las finanzas públicas, haciendo una comparativa entre los estados de la República, subrayando el caso de Coahuila. Y para ello tendremos como moderador al doctor Víctor Axel Amarillas Urbina. Él es doctor en economía, en ciencias económicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene una maestría en economía industrial por la misma universidad y es licenciado en economía por la Universidad Autónoma de Coahuila. Al final de este foro habrá espacio para que ustedes puedan anotar algunas preguntas y se las haremos llegar al moderador para que éste se las lea a nuestros invitados. Les recordamos, por favor, que hay que tener el celular en modo silencio, por favor, para no interrumpir la dinámica del foro. Bueno, muchas gracias Luis por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes, comunidad universitaria y sociedad civil en general, por estar aquí en la mesa de finanzas públicas para el caso de Coahuila. Y bueno, antes de presentar a los participantes de esta mesa, a los panelistas, me gustaría hacer me gustaría leer un escrito para contextualizar cuál es la situación hablando del contexto financiero público, de las finanzas públicas del estado de Coahuila. En 2017, Coahuila fue el único estado en el país cuyo semáforo estuvo en rojo en el sistema de alertas de nivel de endeudamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un dato relevante es que Coahuila ocupa el segundo lugar a nivel nacional en deuda per cápita, ya que para liquidar la deuda total, cada ciudadano debería de pagar 13,666 pesos. Apenas este año la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones por más de 741 millones de pesos por el manejo irregular de 5 fondos federales durante 2016, mismos en donde la sociedad civil también detectó posibles irregularidades como la duplicidad de 28 de 39 obras ejecutadas con el impuesto sobre nóminas. El manejo financiero del Estado y los municipios han sido tema de debate constante por los malos manejos de las últimas administraciones. Sin embargo, hoy las asociaciones civiles hemos decidido profundizar más en el tema para obtener respuestas más claras. Estos son algunos datos, algunas cifras que nos sirven para contextualizar la realidad de las finanzas públicas del Estado de Coahuila. Y bueno, es precisamente por lo que estamos aquí, para analizar algunos temas especiales y poder debatir y sacar ideas para cómo evitar o cómo señalar estas posibles prácticas y que dejen de suceder. Bueno, ahora sí paso a presentar a los panelistas. Tenemos a Mariana Campos, ella es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon y licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenida. Posteriormente tenemos también a Suni Villa. Ella es investigadora asociada del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, es maestra en Administración y Política Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y licenciada en Economía por el Tecnológico de Monterrey. Bienvenida. Y también tenemos a Enrique Díaz Infante, director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social. Es candidato a doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenta con maestrías en la London School of Economics and Political Science, una en Políticas Comparadas y la otra en Política Social y Planeación en Países en Desarrollo. Y es licenciado en Derecho por la UNAM. Bienvenido. Y por último tenemos a Marcos Amarrimpa, director general del Consejo Cívico de las Instituciones, es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Bienvenido. Bueno, ahora cada uno de ellos va a tener de 15 a 20 minutos para realizar una presentación de los temas que actualmente ellos están trabajando, de tal forma que podamos profundizar en esos temas posteriormente con algunas preguntas para cada uno de ellos, primero de un servidor y posteriormente de ustedes, de las dudas que les pueda llegar a generar, ¿sí? Bueno, le cedo la palabra a Mariana Campos para que nos haga su presentación, por favor. Pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí de verdad es un honor venir
a las entidades federativas y a tener una conversación en un recinto como una universidad, en donde tenemos la presencia de jóvenes y de organizaciones civiles preocupadas y preocupados por los temas que pues nos están aquejando como país y por supuesto también a su estado, ¿no? Lamentablemente creo que México atraviesa un momento complejo y pues poner manos a la acción. Yo comenzaría por decirles que pues hay muchos retos en las finanzas públicas. No creo que sean retos nada más para Coahuila, por supuesto, son retos en el promedio de los estados y también a nivel federal, ¿no? Como que durante muchísimos años escuchamos que las finanzas federales ya eran un tema resuelto, que el problema son los estados, y yo creo que eso ha dejado de ser cierto. Yo creo que hemos tenido tropiezos importantes a nivel federal, por lo cual el panorama no es realmente alentador para nadie. La prudencia fiscal y la calidad del gasto público pues están comprometidos. Creo que los incentivos políticos han hecho su efecto desde que México tiene una mayor competencia electoral y me parece que empezamos pues a demeritar mucho esos temas. La prudencia fiscal, en mi opinión, es como cuando uno se pone a dieta, ¿no? De hecho, las personas que están a dieta a veces dicen que están en un régimen y así es la prudencia fiscal, también es un régimen y hay muchas tentaciones en el camino, ¿no? Entonces a veces tenemos un presupuesto y metas planteadas, pero pues el camino es largo y las tentaciones son muchas, especialmente en tiempos electorales, que si pensamos en una dieta es como en la Navidad, ¿no? Así ponerse a dieta en la Navidad, híjole, está durísimo, ¿no? Con toda la comida rica que hay en esa época, pues yo creo que así les pasa a los presupuestos y especialmente en los momentos electorales, la tentación es durísima. Entonces, los ciclos presupuestarios tienen que estar diseñados con los mecanismos adecuados para poder sobrevivir las tentaciones. Y yo creo que eso es lo que nos ha venido haciendo falta en México, que no tenemos esos mecanismos. Si regresamos a nuestro ejemplo metafórico, dicen los nutriólogos que cuando uno está a dieta no debe de pasar mucho tiempo con el estómago vacío, ¿no? Porque si no, cuando ya te toca comer, no hay manera de contenerse y entonces comes todo. Y la receta es que supuestamente uno tiene que comer poco cada rato, ¿no? Entonces, pues así también en el presupuesto hay recomendaciones. La participación ciudadana es elemental. Las medidas de transparencia y rendición de cuentas también lo son. Y no pensar que porque aprobamos un presupuesto ya se cumplió, ¿no? Es muy importante en ese sentido, México lo ha hecho mucho trabajo de revisar la consistencia del presupuesto. Y ahí está la dificultad. Entonces, nosotros desarrollamos una línea de investigación que se llama La Caja Negra, en donde analizamos de manera recurrente la consistencia del presupuesto federal y ya comenzamos también con los presupuestos estatales. Es un sitio en internet que les invitamos a conocer y además a inscribirse a nuestro boletín mensual para que reciban información sobre la ejecución del presupuesto. Creo que uno de los principales síntomas que nos dicen que algo no está bien, quiero decirles que voy a comenzar un poco con el contexto federal, pero después vamos a aterrizar unas métricas, por supuesto, indicadores y reflexiones para el caso de Coahuila y si nos da tiempo de Durango, que es una región que también importa acá, ¿verdad?, en la laguna. El tema es que pues nosotros creemos que hace falta discusión fiscal tanto a nivel federal como a nivel estatal. Los presupuestos se aprueban como un trámite. Realmente no estamos cumpliendo con el diseño institucional que está pensado en nuestra Constitución de que el Congreso sea un contrapeso y que revise los presupuestos que someten los poderes ejecutivos a nivel federal y estatal. Entonces, la discusión es baja. Algunos organismos internacionales expertos en la materia, como el Fondo Monetario Internacional, lo han señalado para México. Es necesario que se revise el presupuesto y se discuta y se valore si es pertinente o no. Entonces, en ese sentido, unas métricas muy breves para decirles que en el caso federal, solo 5% de los diputados votan en contra del presupuesto. Quiere decir que como que todo mundo está de acuerdo en lo que se presenta y se revisa poco, no se hacen grandes cambios y no hay mucha discusión. Esto puede ser síntoma de que como que todo está medio simulado y arreglado. Entonces, sí es importante, a veces pues el desacuerdo existe. Yo me imagino que en la casa de todos ustedes ha habido algún desacuerdo, ¿no?
qué asignar el gasto, y es lo natural. No tenemos las visiones idénticas todas las personas, y el hecho de que exista discusión fiscal te habla de democracia, te habla de contrapeso, ¿no? En fin. Antes de 2009, antes de que se existiera programas discrecionales en el ramo 23, la discusión fiscal estaba incrementando, ¿no? O estaba incrementando por lo menos, digamos, el papel del Congreso en términos de tener opiniones distintas al Ejecutivo y de quizás hacer un mayor contrapeso, porque esos programas empezaron a existir en 2009. Previo a eso teníamos que 10% de los diputados votaban en contra. E incluso en el año 2004 llegó a ser 27%. Interesante. Bueno, entonces creo que en los estados también tenemos que estar muy pendientes de cuál es el rol del Congreso y si está viendo o no la discusión fiscal, y parece que pues no la está viendo. Siguiente. El tema del endeudamiento, ¿no? Tan importante para Coahuila, que bueno, la vida de Coahuila nunca ha sido igual después de 2011, y decirles que pues es un problema, por supuesto, muy marcado en el estado de Coahuila, que sí sale de los promedios estatales, pero también es un problema, o ha sido un problema a nivel federal, porque la deuda durante 9 años estuvo creciendo con respecto al PIB, es decir, crecía más rápido la deuda a nivel federal que nuestra economía, y eso sucedió de manera reiterada, ¿no? Lo que hizo pensar qué está pasando con la toma de decisión sobre el endeudamiento. Y endeudarse no necesariamente es malo, eso ya lo sabemos, nos permite adelantar consumo, especialmente cuando se trata de inversión, y puede ampliarnos las posibilidades de ingreso, pero por eso es muy importante saber en qué se invierte la deuda, y nuestros gobiernos no han sido buenos en eso. Entonces, pues bueno, el gobierno federal prácticamente vivió la amenaza de que se iba a bajar su calificación a la deuda soberana, y yo creo que ese fue el contrapeso que lo hizo entrar en cintura, porque una vez que te dan ese aviso ya empiezas a pagar un mayor costo financiero, porque ya empiezas a representar un mayor riesgo para los inversionistas. Estas líneas horizontales nos reflejan los programas de financiamiento a lo que el gobierno sometía al Congreso cada vez que pedía deuda, y no se cumplían, porque eran como las trayectorias que proyectaba, ¿no? De cómo iba a evolucionar la deuda. Y se ven horizontales porque decía que no iba a subir con respecto al PIB, pero bueno, eso no terminó pasando, y eran, digamos, programas que tampoco se cuestionaban en el Congreso porque no se cumplían ni se exigían las cuentas debidas al respecto. Siguiente. Esto nos dice muy rápidamente cuál es el panorama general de acuerdo con el balance primario, que es un indicador muy bueno para decirnos qué tan bien nos estamos portando, qué tan a dieta estamos, y lo que nos dice es que a partir del año 2008, es decir, el balance primario tiene que ser positivo y tiene que ser igual al costo financiero, ¿no? Es decir, nuestros ingresos nos tienen que alcanzar no solo a cubrir todos nuestros gastos, sino a cubrir el costo de nuestra deuda, ¿no? Y lo que pasó en 2009 es que ya no estaba pasando eso, o sea, no solo, o sea, estábamos gastando mucho más de lo que debíamos, no estábamos cubriendo con nuestros ingresos ni el costo financiero, es como pagar una tarjeta con otra tarjeta. Y la situación empezó a mejorar el año pasado, cuando se redujo este balance negativo. En 2017 ya fue positivo, aunque pues de un tamaño muy similar a lo que el gobierno federal recibió por parte del Banco de México, que básicamente fue liquidación de reservas internacionales, ¿no? Entonces fue un ingreso bastante extraordinario. En fin, todavía la distancia entre la barra y la línea amarilla, existe una distancia entre ese balance positivo y el costo financiero. Es decir, todavía está cuesta arriba la situación para el gobierno federal, y los gastos y la presión financiera es muy fuerte por la parte de pensiones, que asumo que se platicará aquí porque tenemos a dos grandes expertos, y el propio costo financiero de la deuda. Entonces traemos realmente muchas presiones y esto está cuesta arriba. Siguiente. Nada más decirles que a nivel federal, a pesar de que hubo una reforma hacendaria, a pesar de que hay un impuesto a las gasolinas que nos trajo más ingresos y que nos endeudamos alrededor de 10 puntos del PIB en lo que va de esta administración, hemos tenido pues un desplome de la inversión pública,
con respecto al PIB, muy importante desde el 2014, así como caídas en los gastos totales de educación y salud, ¿no? Entonces, como que eso ya nos habla como que de que algo pasa en la política fiscal, ¿no? Que es más bien, tenemos una buena política recaudatoria, pero no necesariamente los instrumentos para que eso se traduzca en mejores condiciones de vida. Es básico en un país con este nivel de desigualdad generar servicios suficientes de educación y salud, y esto nos dice de un mal resultado a la fecha por parte de la Federación. Nuestra economía crece poco, ya lo sabemos, pues estos gastos han crecido menos que el crecimiento de nuestra economía. Siguiente. La infraestructura no solo se gasta menos, sino además está pasando algo que también aquí Enrique nos va a platicar mucho más de los riesgos que esto implica. Una gran parte de este gasto se está yendo a fideicomisos y eso tiene un problema. El fideicomiso es una herramienta muy buena para la inversión si es bien manejado, porque pues los tiempos de los proyectos no necesariamente obedecen al año fiscal. Entonces, a veces es necesario tener el dinero ahí guardado sin que regrese a la tesorería durante más de un año. El problema está en que en México los fideicomisos son como cajas negras, no rinden cuentas, no publican los estados financieros y tienen una contabilidad separada del presupuesto. Entonces, ¿cómo va ese gasto? Es muy difícil saberlo. También sucede que ese dinero que sale del presupuesto y se va a fideicomisos ya se contabiliza como ejercido y aparece como que el gasto de inversión ya se ejerció, pero no necesariamente ya se ejerció en la práctica, porque se guarda en el fideicomiso y ahí puede vivir años sin que se ejerza. Entonces nos deja la pregunta de qué tanto realmente está ejercido, y bueno, con la información todavía insuficiente que hay al respecto, es titánico darle seguimiento a ese gasto. Y como vemos, pues en la administración actual, en 2013, 11% del gasto de inversión se iba a fideicomisos, pero ahora se está yendo el 39%, ¿no? Entonces, bueno, un temita ahí sobre riesgos que hay tanto de corrupción como de que no se esté realmente ejerciendo el dinero. Siguiente. Una gran parte, o sea, sabemos, lo que sí sabemos es que una parte muy importante del incremento en los ingresos tributarios se fue al ramo 23, específicamente a 3 programas que no tienen reglas de operación y no tienen criterios explícitos de cómo se entregan a las entidades federativas, ¿no? Entonces, esto pues no es una buena práctica. Ahí yo diría que es un tema bien importante en el que Coahuila como estado y también Durango tienen que internamente reflexionar sobre cómo están gastando estos recursos, porque pues al no tener criterios ni reglas de operación sobre el problema de política pública que estamos resolviendo con este gasto, sino que todo se establece a través de convenios que durante años no han sido públicos, pues es importante saber en qué están gastando los recursos los gobiernos, ¿no? Y creo que los estados tienen que proponer también la manera en que este dinero pueda gastarse mejor, porque, bueno, también ha sido señalado con bastante daño al erario. Entonces es preocupante que una porción tan grande de los ingresos públicos federales se haya gastado así, ¿no? Y que no haya claridad sobre por qué a un estado se le da más o se le da menos. Siguiente. Sí hemos encontrado que ha habido tintes electorales en la entrega de estos recursos, que es el último estudio que hicimos, y para no andar demasiado en esto y poder pasar a Coahuila, siguiente, les diría que lo que encontramos es que previo, por ejemplo, a la elección presidencial de 2012 y de 2018, que va a ser ahorita, es decir, 2017 y 2011, claramente el dinero tiene, digamos, la distribución de ese dinero en las entidades federativas tiene color partidista, ¿no? Y siguiente. Por ejemplo, cuando el gobierno federal era del PAN, pues el promedio de las transferencias fue mayor para los gobiernos panistas en ese año. Y cuando el gobierno, pues ahorita que es del PRI, el año pasado, pues la transferencia promedio mayor fue para los gobiernos priistas, ¿no? Si este es el promedio nacional, si nos vamos a la distribución, que es la siguiente, para que vean por estado, vemos cómo cuando era panista en 2011, pues los estados azules están recibiendo pues más recursos, ¿no? Y siguiente,
En 2017 lo vemos al revés, como los estados que más reciben, y no se diga el Estado de México, que tuvo elección el año pasado, recibieron mayor cantidad de recursos. Entonces, esto nos está hablando de lo que yo les decía hace rato, ¿no? Es difícil hacer dieta en diciembre, es muy difícil que los gobiernos tengan prudencia en momentos donde se preparan para elecciones, entonces es importantísimo generar una mejor regulación en la entrega de estos recursos. Siguiente. Bueno, ahora vamos muy rápido a hablar un poco de la calidad del gasto a nivel estatal, y lo que nos dice esta gráfica es que en el promedio de los estados no estamos levantando tanto la inversión, pero sí estamos levantando el gasto en nómina. Ese es un gasto que crece de una manera muy importante en el promedio de los estados, y no se diga en el caso de Coahuila. O sea, no es la excepción, de hecho es un caso preocupante, esa es la realidad. Siguiente. Bueno, aquí vemos el gasto de Coahuila, una evolución de gasto-ingreso, y bueno, no se diga el año 2011, ¿verdad? Nada que ver el gasto con el ingreso, y esto pues nos lleva a un endeudamiento muy importante. Lo que sucede ahí en 2011, ustedes lo conocen mejor que yo, hay en mil teorías de lo que sucedió. Siguiente. Pero pues evidentemente esto nos levantó la deuda de manera muy importante, que lo vemos con esta gráfica, que tiene además los años divididos por sexenio, y bueno, pues ya el endeudamiento de 2011 ahí, aunque ha bajado en los últimos años, pues de todos modos, digamos, se elevó el nivel por completo. Siguiente. Si lo vemos per cápita, el gasto la deuda por habitante de Coahuila sí se ve muy destaca bastante, ¿no? O sea, la línea roja es el promedio nacional, y Coahuila queda, bueno, sustancialmente arriba. La pregunta es, ¿en qué se está gastando? Bueno, pues, siguiente. Vemos que el gasto en servicios personales ha sido verdaderamente impactante, ¿no? La manera en la que sube también es tremenda, y en cambio, pues la inversión no hace un cambio muy grande. Entonces ahí ya estamos hablando de, pues de una composición del gasto cuestionable para realmente pues ampliar la capacidad del Estado en muchos sentidos. Creo que además tenemos aquí el gasto en servicios generales, ¿no? Pero uno que me llama mucho la atención, aquí no se distinguen muy bien los colores, pero el gasto en servicios de comunicación social y publicidad, ¿no? Que está dentro de servicios generales. Es increíble ver cómo en el año 2014 fue prácticamente igual al tamaño de la inversión del Estado, ¿no? Es un dato impactante. Porque bueno, pues como sabemos, es un gasto que se ha vuelto excesivo, es un tema en la agenda nacional, tanto en la federación como en los estados, pero Coahuila sí hay que decir pues que es el estado que más gasta de toda la república. Entonces el gasto per cápita es muy elevado, y es muy importante obviamente revisar este gasto, o sea, ser muy exigentes con este gasto. Ahorita hay una regulación que parece ser que se va a hacer obviamente a nivel general, que va a venir del Congreso por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, pero es un gasto que hay que decirlo con claridad, se está financiando propaganda de políticos. O sea, no es necesario que los estados ni la federación gaste lo que se está gastando. Hay mucha propaganda que no se tendría que estar pagando. Entonces, es muy importante trabajar en la definición de este gasto, así como en los controles, porque también se sobreejercen mucho los presupuestos. Siguiente. Aquí vemos algo muy importante que tiene que ver con la consistencia del presupuesto. Se aprueba un gasto de inversión más elevado de lo que se llega a ejercer. O sea, hay un subejercicio en la inversión, y ahorita platicamos un poco de eso. Por otro lado, hay un sobreejercicio en servicios generales. Dentro de servicios generales están todas las contrataciones que hace el Estado, ¿verdad? De adquisiciones, por ejemplo, y dentro de ahí está comunicación social. En el caso de servicios personales no se observa una inconsistencia tan grave, aunque como los números son muy grandes, en 2017 hay que decir que el Estado sobreejerció 9% de lo aprobado, o sea, sí lleva ahí su inconsistencia. Pero pues sí, no pinta bien,
que se apruebe un nivel de inversión, no se alcance a ejercer y más bien se sobreejerza en los servicios generales, en el gasto corriente. En el caso de la publicidad gubernamental, el sobreejercicio es de 100%. La inversión también se nos va a la mitad de recorte, ¿no? Entonces, sí estamos viendo que el presupuesto que se aprueba no se ejerce y se ejerce uno de peor calidad. Entonces, esto es muy importante porque quiere decir que tenemos que trabajar mucho en la consistencia de ese presupuesto, tenemos que trabajar mucho con el Congreso, que es un contrapeso natural en el monitoreo de la ejecución, o así debería ser, del presupuesto, y también tenemos que ir mucho más a fondo con, por ejemplo, avanzar más en la implementación de varias medidas o buenas prácticas que trae la Ley de Disciplina Financiera. Que esta ley, bueno, es todo un estuche de monerías porque tiene buenas prácticas, pero también tiene malas prácticas. Hay de todo ahí, dependiendo. Entonces, no hemos podido avanzar. Por ejemplo, un tema importantísimo que tiene que ver con la inversión es el sistema de proyectos de inversión que ya tendría que tener el Estado a enero de 2018 de acuerdo con esta ley y que no hemos encontrado. Es decir, ¿cuáles son los proyectos que se van a financiar con la inversión pública? ¿No? Y todavía no llegamos a cumplirlo cuando ya lo tendríamos que tener. El subejercicio en la inversión nos dice que hay deficiencias generalmente pasa porque hay deficiencias en la planeación y preparación de los proyectos. Entonces, eso quiero decirles que es un problema también a nivel federal, el que traigamos proyectos que empezamos a construir y no los tenemos bien preparados. Tenemos una idea conceptual del proyecto, pero no las especificaciones técnicas suficientes. Entonces vamos definiendo el alcance en la marcha y esto es súper ineficiente. Hace que los proyectos sean mucho más caros, que haya retrabajo y que se terminen mucho más tarde. Entonces cuando ya terminaste uno, pues ya te acabó el tiempo y entonces no pudiste generar todos los que tenías que generar y esto nos lleva al subejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues la realidad es que México tiene que evolucionar sus procesos de generación de su agenda de infraestructura, tanto a nivel federal como estatal. El día de hoy está politizada la agenda de infraestructura. No tenemos procesos institucionales que nos generen diagnósticos, es decir, que identifiquemos las necesidades de infraestructura en el corto, mediano y largo plazo. Tenemos que trabajar en tener esos procesos institucionales y que no sea la agenda de infraestructura definida en las campañas, con ocurrencias, que a veces lleva a la práctica esas ocurrencias también. Entonces tenemos que generar proyectos pertinentes al desarrollo, que sean rentables, socioeconómicamente rentables, que se construyan a precios razonables y que además tengan la calidad de vida. Y eso es un gran reto. Planear infraestructura toma mucho tiempo y no les interesa a los políticos con visión cortoplacista generar la agenda pertinente, ¿no? Es cuál voy a poder yo hacer, con cuál voy a poder tomarme la foto. Esos son los incentivos. La inversión en infraestructura requiere sacrificio y requiere además hacer sacrificios en el corto plazo para generar beneficios en el largo o en el mediano, cosa que dice un político, no me interesa, yo no me voy a tomar la foto, porque voy a trabajar por el que después va a gobernar. Entonces, saquemos la planeación y la preparación de la infraestructura, o sea, la preparación de diagnósticos y la agenda de infraestructura de la política. Entonces, necesitamos mirar a los ejemplos de países que tienen la mejor infraestructura del mundo, en donde, por cierto, no se encuentra Estados Unidos, ni siquiera, pero está el Reino Unido, está Australia, está Canadá, en cómo ellos han generado procesos institucionalizados y han, pues, de alguna manera contenido los ímpetus políticos en meter mano en la agenda de infraestructura en términos de los diagnósticos y de plantearla, ¿no? Vamos a oír que los gobiernos están desesperados, nos van a vender la idea de gastar en infraestructura, pero por eso tenemos que ver, oye, más gasto en infraestructura, pues no estás ejerciendo el presupuesto. ¿Cuál es tu agenda a mediano plazo? ¿No la has preparado? ¿Cuál es tu cartera de inversión? ¿Dónde están ¿no? la lista de proyectos que el día de hoy ya podríamos llevar a cabo? Entonces, nos desesperamos por el dinero, justificamos reformas para que, digamos, tengamos infraestructura y en la práctica lo que vemos es que no son consistentes. Entonces, es muy importante que la sociedad y los estados trabajen en la planeación de su inversión.
Y hay un gran vacío, porque tenemos por un lado la inversión federal, la inversión estatal, pero ¿quién está viendo la planeación regional? Nadie está viendo la planeación regional. No estamos planeando las regiones de México. Entonces tenemos una generación de infraestructura hasta cierto punto caótica, en donde no estamos viendo bien el bosque y veo una desconexión total entre la federación y los estados, ¿no? Cada quien está haciendo lo que quiere. ¿Y dónde está la visión como país, como regiones? Ahí no hay una ausencia total, y eso es parte de por qué está tan mal planteado el gasto del ramo 23, ¿no? Si hubiera una planeación regional y esos recursos se pudieran aplicar adecuadamente, pues sería excelente, ¿no? Y tienen que pensar los estados en cómo van a contribuir a generar esta agenda. Bueno, en términos de la ley de disciplina financiera, quisiera yo cerrar el caso de Coahuila para ya no acaparar más el micrófono, diciendo que estamos atrasados en el cumplimiento de algunos mecanismos. Les comentaba de la lista de proyectos que ya tendríamos que tener de acuerdo con esta ley. También el tema del control al crecimiento de la nómina. Como vimos, es un problema. Entonces, esta ley establece unos topes para que no crezca la nómina más de lo que debería. Y entonces no lo estamos respetando. Se aprueba un presupuesto que respeta supuestamente ese crecimiento, pero a la mera hora se sobreejerce, que es lo que pasó en 2017, de acuerdo con un informe de gestión financiera, que todavía no es la cuenta pública, y entonces no estamos, digamos, realmente en la práctica, respetando los límites de crecimiento de esa nómina. Entonces, también, digamos, está cuesta arriba para Coahuila cumplir con esa ley. El otro tema también tiene que ver con cómo se rinde cuenta sobre las ampliaciones a ciertos presupuestos que ya vimos aquí, como el de publicidad gubernamental, como el de servicios generales. Se estableció un anexo para que se rinda cuentas de esas ampliaciones, y tampoco se está, al menos en el informe de gestión financiera, habrá que esperar para la cuenta pública, pero tampoco se está rindiendo cuentas de eso, ¿no? Está vacío ahorita ese formato. Entonces sí creo que hay un papel bien importante que tiene que hacer el Consejo Cívico, que además lo está haciendo porque su estudio sobre el doble financiamiento de obra pública es genial, y importantísima también el entendimiento que haya en las universidades, en los académicos y en los alumnos sobre los retos que tiene Coahuila en materia financiera. Entonces, para cerrar, pues tenemos que generar planeación en infraestructura, no solo pedir que se gaste más, sino ya tenemos nuestra cartera, y ahí tiene que trabajar la sociedad civil mucho en exigir procesos de diagnóstico objetivos a mediano y largo plazo, mejorar la composición del gasto público. Tenemos que ser muy estrictos con ese gasto en publicidad gubernamental, que está completamente excedido. Entonces, importante darle seguimiento a lo que está pasando en el Congreso Federal para regular este gasto. Por ahí está el rumor de que el 6 de abril el diputado nos quiere dar madruguete con esa ley. Está dura la pelea, entonces hay que estar muy pendientes de lo que está pasando ahí, porque es indispensable generar una nueva definición de lo que se puede financiar, no financiar publicidad política, y por supuesto que haya control en el ejercicio para que no sobreejerzamos el recurso. Pues por mi parte es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Ahora le cedo la palabra a Suni Villa para que haga su intervención, por favor. Gracias. Pues una vez más agradecer la invitación, y para mí es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana para compartir lo que desde el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria es una preocupación, y me encanta ver que estemos en esta sala reunidos distintas generaciones, porque creo que el tema de las finanzas públicas y desde el CIEP es lo que hemos estado tratando de concientizar y de hacer que exista mayor participación ciudadana en estos temas. Pues bueno, el tema de las finanzas públicas no debería de ser de interés de unos cuantos, ni de los que están tomando las decisiones, ni solamente de aquellos que están votando.
A fin de cuentas, cuando tomamos decisiones en finanzas públicas, estamos tomando decisiones para aquellas personas, para las generaciones que están hoy y también para las generaciones del mañana. Entonces, cuando hablamos de finanzas públicas, y si pasamos a la tercera filmina de una vez, pues justo el tema de la sostenibilidad fiscal. Aquí en Coahuila vemos que bueno, el gran tema ha sido la deuda y lo que gran nos preocupa es la deuda, pero bueno, realmente, ¿qué es esta deuda? Y aquí cabe mencionar que cuando empezamos a hablar de finanzas públicas, a ver, a nivel federal empezamos a discutir finanzas públicas en el 97. ¿Por qué? Porque los diputados se dieron cuenta que podían tener algún tipo de negociación para poder traer algún poder político a su trinchera. Y eso ocurrió pues hace no más, o bueno, un poquito más de 20 años. Y creo que es un tema todavía vigente, con el cual todavía tenemos mucho que aprender y cada día tendremos que fortalecer nuestras capacidades técnicas para que como ciudadanos podamos tomar mejores decisiones. Y sobre todo en estas épocas de elecciones y cuando todo el mundo viene y promete y te dice lo que va a hacer y lo que no va a hacer y demás, a nosotros en CIEP nos gusta dejar muy en claro la ecuación principal de finanzas públicas. A ver, ingresos menos gasto es igual a deuda. Esta deuda puede ser hoy o en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando para el mañana? Obviamente, si estamos gastando más de lo que ingresamos, pues obviamente cada vez le vamos a dejar menos gasto a las generaciones que vienen, y aquí es todo un problema porque lamentablemente a nivel federal y con todos los temas de gastos ineludibles que hablaré un poco más adelante, pues bueno, estamos dejando morir a una generación y lamentablemente mucha de esa generación está aquí presente. Toda la generación que se puede considerar millennial, es decir, aquellos después nacidos del 88, señores, les tengo malas noticias. Si no empezamos a corregir los temas de finanzas públicas hoy, no vamos a tener dinero para educación, para salud, y todavía creo que en el caso de Coahuila hay muchas cosas por hacer. Como bien mencionaba Mariana, pues bueno, si recordamos en 2006, pues bueno, la deuda per cápita que tocaba en Coahuila era de 246 pesos. Dices, bueno, ok, pues el Estado ya me endeudó, pero pues son 246 pesos, más o menos lo puedo sacar. En 2012 ya conocemos la historia, esto aumentó a más de 14,000 pesos. Ahorita, y gracias a la ley de disciplina financiera, en cierta forma, que lo que trata de hacer la ley de disciplina financiera es poder contener la deuda per cápita y elevar los ingresos que son libres de libre disposición, pues bueno, andamos alrededor de 12,000 pesos para el gasto per cápita. Pero aquí lo curioso es que tenemos 3 leyes a nivel estatal que son muy importantes y que para la ley de coordinación fiscal creo que todos los estados y municipios sí se ponen las pilas, porque esta ley habla de todo lo que nos toca, ¿no? Cuánto nos va a ingresar al estado y al municipio. Pero ¿qué ha pasado con la ley de coordinación? ¿Qué ha pasado con la ley de contabilidad gubernamental, por ejemplo? En donde tendríamos que estar poniendo orden a nuestras cuentas y transparentar, y entonces hay muchos estados, y Coahuila no es la excepción, todavía queda mucho por hacer. Y bueno, como mencionaba Mariana, en la ley de disciplina financiera, si bien trata de tener buenas prácticas, pues también tenemos mucha tarea pendiente. Pero bueno, no todos son malas noticias, porque si abordamos el caso de Coahuila, creo que un foro como estos es muy importante para poder dar pie, y la siguiente filmina, por favor, a pensar las finanzas públicas desde una perspectiva ciudadana. Y aquí la sociedad civil juega un papel muy importante, y esto es que debemos estar pensando que las finanzas públicas comienzan en el ciudadano y terminan, o deberían de terminar, en el ciudadano, en todos los que pagamos impuestos de alguna manera. Lo que ven en esta filmina es la pirámide poblacional que tenemos en Coahuila. Si ven, pues todavía hay una población bastante joven, en donde hay más mujeres que hombres, y esto todavía hay gran capacidad para poder aprovechar este bono productivo que a nivel nacional ya se nos pasó. Esto es, bueno, todavía tenemos una amplia base que es menor de 30 años, muchos de los que están aquí,
Pero es decir, si no reforzamos los niveles de ingreso y si no regulamos los niveles de gasto, pues vamos a llegar a un punto en que toda esta población que es ahora joven, pues va a envejecer y va a necesitar otras cosas en términos de salud por toda la transición epidemiológica. Es decir, ahora nos estamos muriendo más de enfermedades renales que son muy costosas, de enfermedades crónico-degenerativas, que si no resolvemos el tema del gasto público, pues no va a haber política pública que pueda atenderte esas necesidades. Entonces, pues vayámosle ahorrando, porque si no resolvemos este problema, pues no vamos a tener ni una pensión asegurada, ni tampoco temas de salud. Y bueno, y justo también esto marca la oportunidad para poder aprovechar las cosas que sí podemos. O sea, si todavía tenemos una población joven que puede ser productiva, pues vayamos creando los espacios para incrementar esta productividad, para incrementar los polos de desarrollo regionales, para poder sacar mayor provecho a toda esta capacidad joven que todavía tenemos y que puede ser muy importante para el desarrollo del Estado y también del país. La siguiente, por favor. Esta lámina yo creo que ustedes la conocen mucho mejor que yo, porque bueno, habla de los ingresos del Estado de Coahuila. Y como vemos, pues aquí en 2010 y 2011 hay un gran incremento en la inversión. Vayamos a saber qué inversión fue. Ya más o menos se conocen ahí la historia de que hay muchas inversiones que se contabilizaron, pero no se ejercieron. Y aquí es donde la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana es vital. Y esto es, no solamente vamos a esperar al siguiente año o al siguiente gobierno a ver cómo sucedieron las cosas, sino todos los días, y ahora, al menos a nivel de transparencia presupuestaria federal, hay una obra pública abierta. Pues bueno, creo que es un buen ejercicio ciudadano donde todo el mundo vayamos a checar si esa obra está funcionando o no, poder demandar, poder participar a fin de cuentas. Y bueno, aquí dentro de esta estructura de egresos, a mí me gusta mucho resaltar que por más que vengamos a querer cambiar la historia de la noche a la mañana, existen gastos que son ineludibles. Hay cosas que se tienen que pagar, así como cuando todo mundo administra su dinero, pues tiene que pagar comida, renta y la tarjeta de crédito. Entonces, pues bueno, así también el Estado, pues tiene que darle dinero a los municipios, tiene que pensar en el pago de pensiones que ya comprometió, tiene que pensar en la deuda que ya tiene y pues sobre todo la gran presión que hace a los estados, que es el pago de nómina. La siguiente, por favor. Y bueno, creo que todavía existen muchas oportunidades y que el tema no está perdido. Afortunadamente hay cosas que hacer. Afortunadamente estamos aquí reunidos y todos estamos muy interesados en poder participar en las finanzas públicas, tomar mejores decisiones. Y en términos de ingresos, si bien conocemos por ahí que hay un término de financiamiento que ya no podemos acceder, pues bueno, hay que reconocer que todavía hay mucho que hacer en términos de recaudación local, que sea el gobierno que sea y que venga a prometer lo que quiera, dado que tiene gastos ineludibles que tiene que pagar, de alguna manera vamos a tener que incrementar la base gravable, es decir, vamos a tener que estar buscando bases amplias, tal vez con tasas bajas, sería lo óptimo, pero bueno, aún hay mucho por hacer. Y bueno, finalmente hablarles y recalcar las tres cosas que desde CIEP quisiéramos dejar este mensaje. La primera es que cualquier política pública que se quiera proponer, pues no va a existir si no tiene un presupuesto asignado. Entonces, la construcción de cualquier cosa, pues nada más pregunten, ¿y eso cómo lo vas a pagar? ¿No? Si les vienen a proponer un salario rosa, pues sepan que esto es un juego de suma cero. De algún lado debemos de sacar el dinero. Y en esos términos es que tendremos que pensar en la sostenibilidad de largo plazo. Esto es, ¿cuánto estamos gastando hoy? ¿Y cuánto le estamos dejando a las siguientes generaciones para seguir gastando? ¿Cómo vamos a sacrificar o cómo vamos a solucionar a la generación millennial que no tiene pensión y que puede tener serios problemas de salud y con una calidad educativa que evidentemente no es el caso de ustedes, pero con una calidad educativa que todavía deja mucho que desear?
Y en estos temas, la participación ciudadana y la transparencia fiscal son básicos para que podamos avanzar. Abordar el tema de finanzas públicas como desde una perspectiva demográfica. Es decir, hay que pensar cuántos somos, qué necesitamos y a quiénes queremos llegar. Si lo que queremos es reducir la inequidad, si lo que queremos es crecimiento, hay que pensarlo cómo vamos a impactar al ciudadano en todos los niveles. Y bueno, finalmente hablar de las oportunidades que presenta la Ley de Disciplina Financiera. Por ahí se están dando algunos ejercicios de reestructuración de deuda. Hay que tener mucho cuidado con esos porque se está volviendo a contratar deuda a menores tasas, pero realmente sigues teniendo la misma deuda y no se está haciendo realmente un esfuerzo por tener mayores ingresos de libre disposición, que es lo que se requiere finalmente. Y bueno, un poco compartirles que desde el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y esto es a nivel federal, pero creo que a nivel local sería importantísimo, y aquí estamos dispuestos a poder compartir metodologías, poder compartir con ustedes toda la capacidad técnica que hemos desarrollado a través de los años. En la siguiente, por favor. Y les hablo del simulador fiscal. Ahorita estamos trabajando en la versión 4 que estamos por liberar, y este simulador fiscal justo lo que trata es de reflejar la sostenibilidad a largo plazo, cómo estamos gastando hoy, cómo estamos ingresando hoy, y si esto sostiene a las siguientes generaciones, cómo se va a proyectar. Y creo que es un importante ejercicio, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local, que podamos desarrollar esto desde la perspectiva, en este caso, para el estado de Coahuila. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Uni. Ahora cedo la palabra a Enrique Díaz Infante para su intervención, por favor. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Marco, Luis Alfredo y a todos los organizadores de este evento. Me parece fundamental que estemos aquí discutiendo sobre el tema de las finanzas públicas, porque este tipo de discusiones van generando ideas y conciencia. Y como decía Suni, yo no sabía, pero coincide cuando cuando cambia el balance en el Congreso en 1997, que empieza a posicionarse el tema y a tomar conciencia de la importancia y de las ventajas que los políticos podían obtener del presupuesto, ¿no? Entonces, no sorprende después algunos fenómenos que hemos visto con el presupuesto y cómo tanto grupos de interés medran con el mismo, como los políticos mismos lo utilizan luego en forma ilegal para financiamiento de campañas, y hoy en día hemos vivido fenómenos como el tema de los moches, que es la manera como me encantó que Mariana hablara del tema institucional, los contrapesos. Bueno, en México tenemos los contrapesos perdidos y eso es lo que nos ha debilitado también mucho la deuda, y por eso se nos disparó la deuda y todo, porque ahí antes de entrar de lleno a la exposición, pero compartirles algo que nosotros vivimos en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y junto con otras organizaciones de la sociedad civil, que nos permitió conocer hasta qué punto están deteriorados los contrapesos en la sociedad. Y es un caso representativo, pero para mí fue muy, muy evidente, que fue el nombramiento de esta niña Paloma Merodio como vicepresidenta del INEGI, una niña muy capaz, muy inteligente, con hasta posgrados en Harvard, una de Harvard y del ITAM, economista y todo. Entonces tenía pero no cumplía con los requisitos de ley. ¿No? O sea, simplemente, la niña se le veía que traía todo el fuelle para llegar lejos, más allá y lo que le sigue, pero hay requisitos de ley, hay un Estado de Derecho, y no los cumplía ni de cerca, pero había un interés del Poder Ejecutivo de alguna manera capturar el INEGI, que es quien cuenta la historia de la pobreza en este país, cuenta la historia de la inflación. Entonces puede contar la historia de un sexenio de manera rosa o no, o como es. Entonces, este nombramiento, pues a mí me parecía tan evidente que yo dije, bueno, esto no va a pasar, no pasa ni la prueba de la risa. Y a la mera hora ver a los senadores votar, así, dije, bueno, ahora ya entiendo la captura que desde el Ejecutivo se ha ejercido sobre el Poder Legislativo a través de un
flujo de recursos demencial, el ramo 23, que además los estudios que Mariana ha hecho sobre el presupuesto y sobre la caja negra del ramo 23 son muy buenos, se los recomiendo, pero ahí queda evidenciado cómo se ha dado toda esa captura. A ver, señor diputado, pues así como dijera el prócer, la tierra es de quien la trabaja, usted jale recursos, desígneselos a qué compadre se lo va a dar, cosi politics, el amiguismo, a qué precio se va a construir la infraestructura. Entonces, bueno, y ese es un tema. O sea, cuando hablamos de lo que estamos gastando en infraestructura, que decimos estamos bajísimos, deberíamos estar gastando el 8% del PIB en infraestructura y andamos aproximadamente en el 3% de infraestructura. Y además vayan ustedes a ver de qué calidad, ¿no? Porque además, como se decía, no hay una planeación. Mariana hablaba de la planeación. Mi padre me cuenta que cuando él trabajó en obras públicas, pues decían, oye, ¿cuáles son las obras prioritarias para el gobierno? Entonces hacían una relación, las trabajaban, lo planeaban y todo, y entonces les daban prioridad. Y entonces de repente llegaba el secretario de Obras Públicas y dicen, ¿qué creen? Me hablaban de Hacienda sobre una lanita. A ver, sáquense el proyecto. Y dice, pues en la prioridad deberíamos hacer esta presa. Pues metámosla a la presa. Entonces había una planeación. Hoy en día de repente pues no nos sorprende ver museos barrocos en Puebla, que es el caso que hemos estudiado, que no digo que esté mal que haya un museo barroco, o sea, no lo digo, pero no sé si sea la prioridad. No es sorprender, y es un poquito sobre construir la presentación. Son 10:35, arranca 10:31, entonces estamos bien. Sobre esas obras, un museo barroco o una escalera que lleva no sé dónde en Yucatán, o estos tantos centros de servicios integrales que se van generando en los estados y municipios. Señores, ahorita les voy a explicar por qué. Eso es deuda oculta. Entonces, y eso le da vida eterna, bueno, no digo que eterna, pero sí te da lustros, décadas de sobrevivencia políticos que de ahí pueden vivir, porque les da un contrato de prestación de servicios de una obra que se hizo sobre costos, ahí salió para la campaña electoral, salió también para el patrimonio, el enriquecimiento patrimonial. No debe sorprendernos que ahorita el rosario de los Duartes y de los Borges en Quintana Roo y todas estas cosas, o sea, es como que un desenvolvimiento natural de lo que ha pasado con el presupuesto. Entonces, esas son las finanzas, los problemas que estamos viendo con las finanzas públicas, y yo quisiera construir mi presentación primero. A ver, la deuda es, mi presentación va a ser sobre el problema de la deuda. ¿Es un problema? Dos, ¿por qué es un problema? Tres, la deuda que les voy a platicar, ¿es toda la deuda? O sea, la que nos dicen, ¿sí? ¿Es eso o nos falta? Ya Suni nos adelantó aquí que bueno, pues pensiones, ahí hay un pendiente, no se sabe, proveedores tampoco, y lo que les voy a platicar que son las APPs, y todos los fideicomisos de los que decía Mariana y que le ha tocado vivir mucho ahora que está muy metida en el tema del aeropuerto y de muchos proyectos de infraestructura, cómo se construyen a partir de los fideicomisos mal llamados privados. Y pues, señores, secreto fiduciario. Oye, transparencia, no se puede, o sea, ¿qué te puedo decir? Oye, pues son recursos públicos, es que el secreto fiduciario, entonces, y ahí hay toda la opacidad en el ejercicio del gasto, ¿no? Y cerraría hablando un poquito de lo que va a ser la propuesta que el SEI estamos por sacar de lo que es lo que consideramos que debe ser el México del 2018, y que vamos a presentar a la sociedad civil, a los equipos de los candidatos y todo, buscando incorporar el tema de movilidad social. Porque como bien decía Suni, o sea, ¿y esto a dónde pega? Pues pega en las generaciones que vienen. Entonces, si traemos un desastre, a ver, no seamos negativos, oportunidades de mejora en las finanzas públicas y en el presupuesto, bueno, ¿a quién le está esa no mejora que no estamos logrando? ¿A quién le está pegando? Pues educación, salud, infraestructura, y eso tiene un impacto intergeneracional, y con la carga de pensiones que va creciendo y la estamos cargando, qué bueno que no soy millennial, qué bueno que no voy a tener que pagar eso, y pobre de mi hijo Lorenzo, porque sí se le estamos dejando muy, muy pesada a las generaciones que vienen, y tenemos que hacer algo ahorita, ¿no? A ver, es un problema. Si uno ve el promedio de la deuda pública en la OCDE, que tiene los países de la OCDE, pues es 74%. Entonces, oye, Enrique, a ver, pues ya dejemos ser escandalosos, ¿no? La de México es 47% del PIB, la de los países de la OCDE es 74%. No estamos exagerando, pues como dijera Mariana, o sea, la deuda pues es mucho, es poco, pues dependiendo si la puedes pagar, o no me acuerdo quién decía, o sea, ¿cuánto es tu ingreso?
es mucho o poco dependiendo de cuánto ganas y cuánto ingresas y cuánto tienes para pagarla. Entonces, en México sí tuvimos un crecimiento demencial desde los gobiernos de Calderón, sobre todo por la crisis financiera de 2008, y ahí pues siguiendo políticas de ejercicio del gasto para que no se nos cayera esto, se soltó el gasto y lamentablemente en México nuestra debilidad es el gasto corriente. Entiéndase, nómina, servicios personales, nuevamente ahí Mariana y todo México Evalúa lo han documentado muchísimo en la Caja Negra del Presupuesto, pues esa es nuestra gran debilidad, e infraestructura poca y mala. Entonces, sí es un problema de ver el 48%, pues además, como se llama Mariana, eso fue con excedentes cambiarios ahí, usando las reservas, los remanentes de operación, como le llamaron, de Banco de México, con lo que se le bajó un poco a la deuda para presentarla ahorita en el 48% del PIB y que Fitch, Moody's y las demás calificadoras, y Standard & Poor's no nos bajaran la calificación, pero eso no está sostenible en el tiempo, o sea, porque no estamos subiendo los ingresos. Y el problema es que nuestros ingresos tributarios están en el 17% del PIB, siendo que los ingresos tributarios de los países de la OCDE están en un promedio del 34%. Entonces, ingresamos poco y nuestro gasto en el presupuesto más o menos, y ahí me corregirán quien tiene las cifras más claras, Mariana y Zuni, pero está más o menos como el 23% del PIB, el presupuesto, los gastos, y pues tenemos unos ingresos tributarios del 17%. De los cuales 9 puntos porcentuales provienen de ISR, 4 puntos porcentuales provienen del IVA, como 4 provienen de IEPS, y lo demás, bueno, pues para eso están las generaciones que vienen, peguémosle a Pemex, comámonos la riqueza futura, total, los que vienen atrás paguen, ¿no? Entonces, sí es preocupante nuestra estructura de financiamiento y estamos urgentemente una reforma hacendaria. Platicaba con Mariana antes de entrar, porque siempre hay que hacer una reforma fiscal que suba los ingresos. No, espérate, maestro, vamos a revisar el gasto, ¿no? ¿Cómo andamos también? Como les decía, esto en gran medida se ha detonado por la falta de los contrapesos y lo que les decía, el llamado caso de los moches. Año con año, como franciscanos, ahí íbamos la sociedad civil a presentar nuestro amparo contra el presupuesto por la creación por parte de los diputados de partidas y aprobación. Oye, ¿y eso no se llama conflicto de intereses? Sí. Oye, ¿eres juez y parte? Sí lo soy. Yo determino cuáles son las nuevas partidas y además yo me las apruebo. Y contra eso nosotros interponíamos amparos y siempre la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de Hacienda, interponía recursos, quejas, luego iba a la revisión. Lástima, Margarito, se acabó el ejercicio fiscal, se fue el año, se sobresee el amparo. Para la siguiente, usted fórmese, para la siguiente. Entonces nunca hemos logrado realmente contener a los diputados, y los diputados pues están muy contentitos siempre porque de ahí sale para la campaña electoral. Entonces al final del día yo diría que la gran reforma de finanzas públicas es una reforma electoral, o sea, veamos este financiamiento de campañas y patrimonial, porque evidentemente quien lo opera, pues para Miguelito una tajada, ¿no? Entonces pues aquí para Miguelito y otra para el partido, para la campaña, y todo eso impacta en el presupuesto y con recursos públicos, y entonces ahí se nos va gran parte de los ingresos. Se ha ido descubriendo mucho de los problemas a nivel subnacional de deuda, donde ha habido alternancia. Cuando de repente entra un gobernador de la oposición, cosa que pues aquí no lo han vivido, pero cuando entran de la oposición, de repente se abre la coladera y está la cloaca, y tú dices, esto hiede y horrible. Y qué cosas, pero generalmente es cuando se da la alternancia. Ahora, ¿es toda la deuda? No es toda ese 48% que nos presenta el gobierno federal y que llegó hasta el 53% del PIB, porque no estamos contabilizando, como decía bien Zuni, pensiones, que está calculado más o menos que el gasto de pensiones corresponde al pasivo actuarial. Ojo,
considerando que el último pensionado que pudiera haber de CFE, de Pemex y de todos esos, y de la generación de transición, que ahí también me incluye, que somos beneficiarios. Claro, hay quienes vivimos en el sótano del edificio y hay quien vive en el penthouse, pero de todos modos somos beneficiarios de un sistema de repartos de pensiones universales. Bueno, el pasivo actuarial más o menos se calcula en 120 puntos porcentuales del PIB. O sea, ni el PIB de todo un año alcanzaría para pagar las pensiones si se juntaran, claro. Estas pensiones se van dando en el tiempo, pero la expectativa de vida va creciendo. Por eso Zuni dice muy bien cuando dice, a ver, tenemos que hacer unas finanzas públicas con enfoque demográfico, o sea, para pensar en los que vienen y cómo nos está este cambio demográfico y la pérdida del bono demográfico y el envejecimiento, cómo nos está pegando, ¿no? Y también cuando hablo del tema electoral y cómo pegan las finanzas públicas, no es nada más por lo que se llevan para financiar campañas, sino también es, pues, a la hora de los votantes. O sea, pues, ahora que tuve oportunidad de estar en Reino Unido, pues nada más los ves y agarras y dices, pobres chavos, se los comió el no votar, ¿no? Las cabecitas blancas los arrollaron y los hicieron víctimas de sus miedos y sus seguridades. Pues aquí nos pasa más o menos lo mismo. O sea, lo que decía Zuni, el sueldo rosa, ¿no? El salario rosa, ¿no? Y allí en Estado de México, del Mazo, ¿no? Y ya sale el Trifa a decir, no, eso es publicidad. No estamos manipulando la decisión del electorado, esto es publicidad. Bueno, ese salario rosa es gasto corriente, vamos subiendo gasto corriente. El otro día al 6 nos fue a platicar el director general de programas sociales de la Sedesol, pues nos hablaba más o menos de 5,000 programas sociales. Oye, a ver, y además lo peor, ustedes me dicen, bueno, Enrique, pero por favor, vamos viendo las cifras de pobreza, desigualdad y de movilidad social. Seguramente pues ya Suecia está poniéndose nervioso de cómo estamos acercando, le estamos pisando los talones a Suecia. No, señores, no. Lamentablemente seguimos más o menos en la misma proporción de pobres, los 53 millones de pobres, que equivalen más o menos al 35% de la población, o sea, los niveles de pobreza siguen igual. El índice Gini, que mide la desigualdad, 0.47%, no le estamos bajando. Y la movilidad social, pues origen es destino, Aquí en este país, tristemente, naces pobre, mueres pobre, naces rico, mueres rico. Es difícil que haya movilidad, que haya fluidez de clases sociales, y esa fluidez solo se da con educación, se da con salud, se da con infraestructura, y es el gasto que además, con oportunidades. Sí, claro, no, me encanta la interacción, pero exactamente, es que o sea, no se están dando esas oportunidades, y es lo que esa es la gran injusticia intergeneracional que estamos aplicándole a los que vienen atrás. Y bueno, ahora, ¿cuáles son los riesgos con el manejo de la deuda? Como bien señalaba Mariana, o sea, ley de disciplina financiera de estados y municipios, palomita. ¿De veras? No, tache. O bueno, palomita. No, tache. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son los taches? A ver, no, las palomitas. No, bueno, pues ya tienen los semáforos y van. Pues ok. Ahora, de los taches. Podrá Mariana platicar más de los taches, que hicieron un estudio ahí de esa ley de disciplina financiera. Pero uno de los grandes taches, que es, o sea, contrasentido de cualquier teoría de palitos uno sobre manejo de la deuda subnacional, es que permiten el rescate de la deuda. O sea, el artículo 34 de la Ley de Disciplina Financiera se permite que se celebren convenios entre la Federación y los estados para dar la garantía y se pueda refinanciar la deuda si la deuda está en mejores condiciones. Y cuando uno revisa la deuda dice, oye, de veras, pues con mi American Express se la financió más barato este estado. O sea, de veras son deudas que están a unos niveles brutales, y que refinanciarles no es cuestión rocket science. O sea, de veras, mejor saco mi tarjeta y yo la refinancio y sale más barato. Entonces, no se estableció en la Ley de Disciplina Financiera que se tendría que esa deuda auditar para verificar que fuera constitucional. O sea, el artículo 117, fracción octava de la Constitución, establece cómo tiene que ser la deuda, aprobada por 2/3 partes del Congreso. La regla de oro tiene que dedicarse solo deuda para inversión de infraestructura. Bueno, todo eso no está contemplado en
de disciplina financiera simplemente con que sea más barata. Oye, ¿y cuál fue el origen de esa deuda? ¿Y cuál fue el destino? ¿Para qué se utilizó? No, es más barato, ya se cumplió. O sea, a ver, o sea, es un brinquito de, usted tiene que brincar esta barrera para que le demos este beneficio. Pues mire, es una barrera de 10 centímetros, así, ya, lo logró. Bienvenido, se firma el convenio discrecionalmente con la Secretaría de Hacienda. Entonces, está terrible ese tema en específico de la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, estableció en el artículo 34 del mismo, ¿no? Entonces, y ahorita, pues es el riesgo electoral, ¿no? De repente, ya me imagino cómo van a ser las cosas, digo, no tengo información, pero ya imagino que va a llegar el secretario de Finanzas de Quintana Roo así asfixiado y ya de decir, oiga, secretario, mire, que no se preocupe, mire, haber venido antes, podemos arreglar las cosas muy bonito, aquí hay un convenio, lo firmamos y a ver, ¿cómo anda el mapa electoral? ¿Cómo están? ¿Qué tiene que ver? Vamos a hablar de cuestiones electorales para entendernos con el rescate de la deuda y la garantía del gobierno federal, ¿no? Entonces, ese es el gran tema de las finanzas públicas, es un tema electoral que le van viendo por todos lados, así como el salario rosa son los cabecitas blancas, y entonces pensiones, y como Rey Midas, y ahí van las pensiones, a diestra y siniestra, y son pasivos en el tiempo, y eso aumenta la deuda, pues también los rescates de deuda subnacional, pues así, de una manera discrecional y sin mayores requisitos. A ver, la tarea de Coahuila. Yo no traigo, me gustaría decirles cuál es la deuda oculta aquí en este estado, pero pues yo lo que les voy a dejar son los indicios de cómo se construye, cómo en el estado de Puebla descubrimos la forma como Rafael Moreno Valle escondió la deuda. Él terminó diciendo, cero deuda, terminamos con cero. A ver, ¿por qué no vamos con palitos uno? ¿Cómo definimos la deuda para ver si tienes o no tienes deuda? Entonces, bueno, la deuda es una obligación de pago en el tiempo. No es que no la tengo con el banco. ¿Tiene que ser con bancos? O sea, si yo le digo a mi papá, le digo, papá, préstame una lana, porque me quiero ir de antro, ¿no? Bueno, cuando era chavo, mi padre me dijo, oye, estás mal de tus facultades mentales, maestro, a tu edad, a tus 47 peludos años, no, pero pedime prestado y además para el antro, no, pero bueno, o préstame para un coche. Luego llego y le digo, papá, no te debo nada. ¿Por qué? No, yo no tengo deuda contigo porque no eres banco. Bueno, me diría, oye, Enrique, de veras, estás mal. No, hijo, ya me preocupé, vamos con el psiquiatra, aquí tenemos un tema que resolver juntos y para eso está la familia, te vamos a cobijar y te vamos a apoyar. No, es que no es con bancos, de veras, no. A ver, ¿dónde está Banorte? ¿Dónde está Interacciones? ¿Dónde está Protego Everco? No, papá, ¿de qué me hablas? No, Enrique, a ver, vente, vamos con el señor psiquiatra y él nos va a ayudar a resolver este problema. Ese es el problema de la deuda oculta, ¿no? Que decimos, bueno, pues si no es con Banorte Interacciones, que son los que tienen dominancia en el mercado de deuda, soportada con participaciones estatales, pues no es deuda. Pues no es, ya me estoy pasando, pero sí es deuda. Y en el caso de la deuda estructurada a través de los fideicomisos para algún proyecto de inversión, que creo que me quedan 3 minutos, sí, 3 minutos, cerro con 3 minutos. Y nada más aquí platicarles rápidamente cómo se oculta la deuda, porque eso es la tarea que les va a quedar a ustedes pendientes. Miren, en Puebla, ¿cómo? A ver, si tuvieran que decirme, Enrique, quédate tanto rollito, dinos dónde está la deuda. A ver, busquen nada más asociaciones público-privadas y un contrato de prestación de servicios. O sea, cuando ustedes de repente ven, oye, un centro de servicios integrales, gracias, bueno, ¿y cómo se va a pagar? Cero, no, nada más. Hay un contrato de arrendamiento, eso sí, a 25 años, por el cual el gobierno, para poder usar los tribunales o poder utilizar las instalaciones el Poder Ejecutivo, porque estamos juntando a todo, ¿no? A todos los poderes. Ahí, oye, qué buena idea, eso llama eficiencias, ¿verdad que sí? Sí. Oye, ¿cómo se va a pagar? No, pues hay un contrato de arrendamiento. Y cuando uno de repente ve, siempre la corrupción la vamos detectando en la construcción sobre costos, ¿no? Se le asigna asignación directa a compadrito. Ya vimos que que creo que, no sé si fue Fundar o quién hizo el estudio, no, fue el IMCO, que sacaron que el 80% de la obra pública fue por adjudicación directa, ¿no? Entonces a compadrito primero, luego con sobrecosto,
y luego ya salió para la campaña electoral, salió para Miguelito, y luego en el tiempo avientas un contrato de prestación de servicios para arrendamiento, para la operación, mantenimiento y el arrendamiento, y ahí vas metiendo el costo hasta que de repente te salen con unos gastos impresionantes. Fondo Monetario Internacional y OCDE ya agarró y dijo, ¿sabes qué? Está muy bueno para hacer infraestructura, las APPs, pero ya no me está gustando que haya opacidad y se pierde el control del gasto en esos fideicomisos privados. Entonces, es un gran problema. Ustedes, la tarea pues es descubrir lo que nosotros descubrimos en Puebla gracias a un abogado, Rodrigo Díez Gargari, que hizo un trabajo de 2 años, IFAI, amparos, con el IFAI local, el Instituto de Transparencia Local, para obtener los contratos de fideicomiso, el F-144, en el cual se afectó el impuesto de nómina. Cuando Mariana hablaba del impuesto de nómina, de veras, así como ustedes digan, oye, ¿qué indicadores? Impuesto de nómina, o sea, casi no recaudan nada los estados, pero lo que recaudan, que es tenencia predial, impuesto de nómina. El impuesto de nómina les encanta afectarlo a un fideicomiso generalmente es de administración y fuente de pago, que va a servir de garantía de proyectos. Proyectos, tú dices, pues es proyecto de infraestructura, generalmente está en la ley de deuda pública estatal. La definición de deuda es ahí donde sirven con la cuchara grande y entonces dicen, ¿sabes qué? No es deuda los proyectos de inversión, ¿no? Oye, pero la fuente de repago es pública, porque si fuera un proyecto que se financiara con el peaje, por ejemplo, una carretera, pues los usuarios lo están pagando, pues no, sí me queda claro que no hay deuda. No, pero siempre aquí en México, para que no haya riesgo del desarrollador, metemos recursos presupuestales y entonces en el tiempo se tiene que pagar eso. Entonces, si hay una obligación de pago y en el tiempo, eso se llama deuda. Juan, te llamas, no le digas de otra manera, ¿no? Porque esas son nuestras discusiones con Hacienda, que decían, no, ya se me olvidó el nombre, se llama Marisela, o no sé qué, la que estaba ahí, la titular de unidad, Marcela. Ella la que llevaba, era la titular de unidad de coordinación con entidades federativas, pues siempre nos decían, no hay deuda, no, pues eso es deuda, ¿no? Entonces, estos son los proyectos, se afecta a un fideicomiso el impuesto sobre nómina, que sirve como garantía al constructor, se autoriza cuáles los proyectos se califican, y esos, y luego llegan con el banco, y entonces el constructor llega, y ahora sí, le pide el constructor directamente al banco el crédito, o una empresa de propósito específico, el banco le da dinero, y entonces ese banco se va a repagar con el impuesto de nómina en el tiempo que queda afectado o el que lo sustituya. Nosotros tenemos detectados más o menos como 22 estados donde se ha hecho modificaciones a la ley de deuda pública, a la ley de deuda estatal, a la ley de adquisiciones, a la ley de obras, para determinar que proyecto de inversión no es deuda. Y ojo, señores, siempre que vean proyecto de inversión, pero que la fuente de repago, ojo, que la fuente de repago sean recursos públicos, eso se llama deuda, va a ser en el tiempo. Y seguramente se oculta detrás de un PPS, de un contrato de prestación de servicios para el arrendamiento, para la operación y mantenimiento de esa planta. Así es como se oculta la deuda, y luego ya podemos platicar quizás de los que tengan aquí ustedes sospecha, seguramente han de ser válidas. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Y por último, cedo la palabra a Marcos Amarripa para que realice su intervención, por favor. Gracias, Axel. Bueno, a diferencia, pues gracias por dar su tiempo aquí a la sociedad civil de Coahuila, que pues vemos que tenemos muchos pendientes. Yo quisiera recapitular un poquito y con toda intención mostrarles algunos indicadores para indignarlos un poco. Sé que pueda sonar algo macabro, pero esa indignación es la que yo quiero que nos mueva un poquito a poder observar un poco más las finanzas públicas. Veo aquí mucha esperanza, hay muchos jóvenes, y eso me da mucho gusto, de que se empiecen a interesar por un tema que hoy quizá no les está afectando, pero en el futuro próximo los va a afectar de manera sensible. Entonces, creo que es importante que ustedes le den continuidad a todo el trabajo que estamos haciendo desde aquí de sociedad civil, y solo quiero presentarles algunos datos, insisto, con toda la intención de indignarlos y despertarles un poquito la conciencia de cómo estamos en materia de finanzas públicas en el estado de Coahuila. Quizá nos extraña un poquito de toda esta historia que ya nos han platicado, por qué no ha sonado tanto el caso Coahuila a nivel nacional.
quizá no se le ha puesto el foco necesario, precisamente porque Coahuila hoy es un caso emblemático, ¿no? Y quizá muchos nos cuestionamos por qué no se ha hecho a nivel nacional tanto ruido, como en el caso de Chihuahua, como en el caso de Veracruz, por citar algunos. Rápido, la primera diapositiva. Obviamente sabemos que hay una indisciplina presupuestaria, no solo en el estado de Coahuila, y en todo el país, pero nos llama mucho la atención que efectivamente en años electorales haya esta indisciplina. Por citar datos, aquí en el estado, en el 2017 se ejercieron 8.500 millones de pesos más de lo que el Congreso aprobó. Ya hablamos aquí que no existen contrapesos. Efectivamente, esta es una señal muy clara de que no existen contrapesos. No tenemos un Congreso que ponga en el centro de las políticas públicas a los ciudadanos. Desgraciadamente se anteponen intereses de partidos, intereses de bancadas, intereses de particulares, y nos dejan relegados a los ciudadanos precisamente porque no se atienden a lo que más nos está preocupando el día al día. La que sigue, Luis, por favor. Mariana citaba un caso. Bueno, esos 8.500 pesos, ¿en dónde están? ¿En qué se está gastando? ¿En qué se gastaron? ¿En qué se ejercieron más? Aquí cito yo algunos rubros, los 5 que yo consideré más importantes. En ayudas sociales, nada más para que se den una idea, la diferencia entre lo aprobado contra lo ejercido fue del 292%. En subsidios fue un 272%. En la publicidad oficial, que cerraré con un dato muy importante que quiero que se lleven ustedes, creció un 170%, prácticamente se triplicó lo que se ejerció de lo que el Congreso aprobó. En deuda pública también se incrementó un 23%, y en los servicios personales, que también ya sé que se ha comentado mucho, creció un 10%, casi 18,000 millones de pesos se destinaron a la nómina. Aquí, mientras llega Luis a cambiarle, me gustaría empezar con ayudas sociales. Son 4 o 5 filminas las que quiero nada más tocar rápidamente, sé que ya estamos con el tiempo algo encima. Aquí les pongo el top 10 de las entidades con mayor gasto per cápita en ayudas sociales. Coahuila está en el lugar número 3, ¿sí? Esto no se ha dado a conocer, y volvemos al tema inicial. ¿Por qué no se ha tocado el tema de Coahuila a nivel nacional? Tan solo en el 2017, año electoral, obviamente, se gastaron 3.140 millones de pesos en el pago de ayudas sociales, algo así como que cada coahuilense pagó 1.300 pesos, 1.306 pesos de ayudas sociales, así de grave. La siguiente, que también tocábamos el tema aquí por los expertos, el tema de la nómina, el tema de la burocracia. ¿Cuánto nos cuesta a los coahuilenses? Estamos en deuda, en gasto per cápita, en el lugar número 6 a nivel nacional, ¿sí? Con mayor gasto en servicios personales. En el 2017, como ya lo mencioné, se gastaron 18,000 millones de pesos en nómina. 1 de cada 3 pesos de todo el gasto del Estado se fue a nómina. 1 de cada 3 pesos, imagínense eso. Y como pago de servicio a los trabajadores del Estado, cada coahuilense nos tocó pagar casi 6,000 pesos, casi 6,000 pesos del gasto de todo el Estado. La que sigue, en el pago de servicio de la deuda, obviamente es un tema muy recurrente, que creo que tiene que despertar mucho mayor interés entre la sociedad civil, entre los legisladores, obviamente, precisamente porque el tratamiento que se le está dando hoy a la deuda, a diferencia de otros estados, son muy distintas. Por citar algunas cifras, Nuevo León está destinando el 88% del pago de la deuda a capital. Coahuila solamente le está destinando el 13%. ¿Saben cuándo vamos a terminar de pagar la deuda? Ustedes, jóvenes que están aquí, les estamos hipotecando, les estamos heredando una deuda de la cual ustedes ni siquiera saben que la tienen que pagar. Ya lo decía aquí Enrique, si yo a mis hijos les digo, ya naciste, pero aquí está y debes, oye, espérame, pues esa es deuda tuya, esa es deuda de mi abuelo, de mi bisabuelo, ¿por qué la tengo que pagar yo? ¿Sí? ¿Qué hice yo mal? ¿Sí? Por eso la necesidad de seguir observando y de estarnos involucrando organizadamente, precisamente para hacer un contrapeso que hoy pareciera
que no tenemos. Mientras Coahuila destina el 74% del pago de la deuda o intereses, el 74%, nos están comiendo los intereses definitivamente. Nuevo León solamente destina el 12%. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el Congreso para cambiar esto? Y mucho está aquí en nosotros, ¿sí? No podemos permitir que se hereden grandes cantidades de deuda a ustedes los jóvenes que son el futuro, ¿sí? Ya vienen con un contrapeso importante, una carga financiera importante que tienen que pagar, mientras ustedes obviamente no hicieron nada al respecto. Cerraría yo también por el tema del tiempo, pues un tema que nos duele muchísimo. Desgraciadamente Coahuila es el estado que más gastó en publicidad a nivel nacional en el 2017, casi el doble de Campeche, que está en el segundo lugar, casi 3 veces lo que gastó la Ciudad de México. Imagínense, con 10 millones de habitantes, aquí somos en el estado casi poquito menos de 3 millones de habitantes. Es el estado que más gasta. Honrosamente ocupamos el primer lugar, 1,428 millones de pesos. Obviamente se ejerció 3 veces más de lo que el Congreso aprobó. Esto equivale a que Coahuila se estuviera promocionando en el 20% de todo el estado, de todo el país, imagínense. ¿Sí? Es el 20% de todo el presupuesto del gobierno federal. Así de grave está la discrecionalidad con la que se están utilizando nuestros recursos, ¿sí? ¿Dónde estamos los ciudadanos? La promoción del gobierno le costó a cada coahuilense 471 pesos. Y esto equivale, ¿a qué equivale? 1,428 millones de pesos, para que se den una idea, equivale a lo que gastaron los últimos 17 estados en publicidad. Los últimos 17 estados, si juntamos todo lo que gastaron en publicidad, eso solamente se gastó en Coahuila, ¿sí? ¿Dónde están nuestros diputados? ¿Dónde está el contrapeso? ¿En dónde les exigimos? ¿En qué espacios nos dan oportunidad de exigirle? A través de estos foros, a través de los medios. La verdad, créanme que es indignante poder hoy presentarle estos datos a ustedes. Y cierro con algo muy triste, pero insisto, no quiero ser tan dramático y que se vayan de aquí con la cabeza agachada. Al contrario, creo que toda esta información quiero que les mueva, que nos mueva a todos, precisamente para cambiar las cosas. No podemos seguir utilizando el gasto a discreción de unos cuantos, a decir, hoy tengo aprobado un peso, pero nadie me revisa, nadie me fiscaliza, nadie me cuestiona, y hoy puedo gastar 3, 4, 5 veces más de lo que el Congreso aprueba. Eso no puede pasar. Y esta gráfica que les dejo con ustedes, pues habla precisamente de que el gasto en publicidad no necesariamente se va a mayor aprobación de los gobernantes. Ahí vemos claramente que a mayor gasto en publicidad, la aprobación, al menos en la administración de Rubén Moreira, cae. No necesariamente todo lo que se gasta en publicidad, ¿sí?, es para promocionar a una figura. Aquí obviamente hay grandes sospechas, como ya lo mencionaron mis compañeros, de que el gasto en publicidad no se está utilizando precisamente en publicidad. Creo que hoy uno de los retos y desafíos, como bien se titula este foro, es precisamente investigar, indagar en dónde se está gastando esas grandes cantidades de dinero, porque se están utilizando en rubros que no son productivos. Publicidad no es productivo, nómina no es productivo, subsidios no es productivo, a diferencia de infraestructura que le aprueban un peso, pero ejercen 50 centavos. ¿Por qué ahí hay diferencia entre lo aprobado y lo ejercido? Son, creo que, preguntas que tenemos que hacernos y más allá de contestarlas, ver cómo podemos cambiar esta realidad. Y hoy, aquí a los jóvenes que nos acompañan, invitarlos a que se interesen más por los asuntos públicos. Pareciera que hablar del ramo 23, ramo 33, ramo 28, aportaciones, participaciones, es algo complicado. Créanme que no lo es tanto, y la invitación está ahí, a que nos involucremos un poquito más en la observación social,
en la exigencia de nuestros gobernantes precisamente para que pongan en el centro de cualquier política pública a los ciudadanos, porque hoy vemos con estas cifras que no lo está haciendo así. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, ahora damos inicio a una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas están encaminadas, bueno, primeramente a cada uno de los panelistas, pero me gustaría, bueno, una vez que el panelista responda, bueno, que todos a lo mejor podamos complementar o inclusive podría ser generar más preguntas en base a esa respuesta, ¿no? Ok, bueno, la primera pregunta en el mismo orden sería para Mariana. De 2012 a 2017, el gobierno del estado gastó en promedio 6% del presupuesto total en inversión pública. En contraparte, gastó en promedio el 35% al pago de servicios personales. Sin embargo, a pesar de que se gasta mucho más en nómina que en inversión, existe el problema que acaba de comentar Marco, que el gasto en inversión no se ha ejercido completamente, ya que tan solo el año pasado se aprobaron 4.045 millones de pesos y solo se ejercieron 2.648 millones de pesos, un 35% menos. En años anteriores, algo alrededor del 50% en promedio. Entonces, bueno, con este contexto, la pregunta sería, ¿cuál debe ser la postura y qué medidas debe de tomar el nuevo Congreso para exigir una política de gasto eficiente en inversión pública? Bueno, como había comentado un poco, creo que es tener un subejercicio en inversión es como, no el peor resultado, aunque sí es un mal resultado. Primero porque nos dice un problema y nos está reflejando un problema. Eso no es lo peor. Lo peor es cuando existe el problema y no sabemos que existe el problema. Hay simulación. Entonces, eso es lo que pasa a nivel federal, ¿no? Durante muchos años hubo enormes críticas al subejercicio en inversión federal y ¿saben cómo se arregló? Mandando el dinero a los fideicomisos, cajitas negras de las que no podemos saber qué está pasando adentro, porque un fideicomiso es un ente financiero y no publica sus estados financieros. ¿Eso no les suena como loco? O sea, no sabemos la situación patrimonial de los fideicomisos. ¿Qué significa? Que no sabemos cuánta deuda oculta tienen y no nos permite saber cuándo se está ejerciendo realmente el recurso, qué está pasando con el gasto de inversión. Entonces, eso es todavía peor, ¿no? Ahora, sin embargo, sí nos está hablando de un problema. Nos está diciendo lo que planeamos no se está concretando, ¿no? Y esto puede ser por dos razones. Primero, porque deliberadamente dices, no me interesa invertir. Tengo una elección el próximo año y lo que yo quiero hacer es financiar ayudas sociales, que son básicamente programas sin reglas de operación y entregar dinero y generar clientelas. Eso es lo que es. Y no tengo tiempo de invertir, porque invertir implica planear, diagnosticar, implica generar estudios para saber la factibilidad de un proyecto, ir a la comunidad, cuestionar cómo el proyecto los afecta, cómo lidiamos con las externalidades del proyecto, hacer análisis sobre si daña o no al ambiente, hacer trámites porque por aquí va a pasar una vía. Entonces, como va a pasar una vía, tengo que a lo mejor expropiar y hacer todo ese trámite enorme. Entonces, gastar en infraestructura es tardado, requiere visión de mediano y largo plazo, algo que no existe en la agenda política. Y es más fácil en años electorales regalar el dinero con los salarios rosas, ayudas sociales, como nos lo está planteando Marco, y por favor, en un año electoral, o sea, ¿quién quiere invertir? Esos beneficios los va a ver quién sabe quién, igual y ni es de mi partido, ¿no? Entonces, se requiere otro marco conceptual totalmente sobre lo que es el gasto de inversión y lo que se tiene que hacer es generar una agenda de infraestructura institucional que no esté en los políticos. Así es como nos tenemos en el subdesarrollo, porque los políticos en las campañas deciden hacer trenes que van de ningún lado a ningún lado, museos exuberantes,
y tenemos a un porcentaje de las escuelas sumidas en la precariedad, ¿no? Entonces, necesitamos generar planes de infraestructura. Los estados han dependido tremendamente de la federación en este tema y eso ha generado también una relación no positiva. Es decir, el estado tiene que empezar a generar sus propios planes de infraestructura, pero inspírense por favor en los modelos de los países desarrollados en donde han logrado contener de la planeación en infraestructura el ímpetu político. O sea, el Poder Ejecutivo no tiene que venir a decirnos cuáles son nuestros problemas de infraestructura, más bien tiene que venir a ejecutar los proyectos que ya planeamos y que no van a venir a decirnos qué proyectos hacer. No, 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 a ver, esta es la planeación de aquí a 30 años, ¿sí? Y a ti te toca esta parte. Entonces, digo, un cambio completo de cómo estamos visualizando la infraestructura. Y en ese sentido, cuando logramos tener una lista de proyectos prioritarios para resolver problemas sociales y económicos, entonces el gasto de infraestructura tiene posibilidades de ser más eficiente. Ya están las especificaciones técnicas. Todos ustedes oyeron del caso del socavón, ¿no?, que sucedió en Morelos. Tremendo. Yo creo que ese caso ejemplifica la desgracia y la tragedia en la que ha caído la infraestructura a partir de mayor competencia electoral, ¿no? El proyecto se fue a contratar sin que existiera el proyecto. Sí, así de increíbles. O sea, no habían especificaciones técnicas. Ahí ni siquiera es viable una licitación, porque ¿con base en qué vas a licitar un proyecto?, ¿no? Con una idea. Pero entonces ni siquiera podemos saber cuál es el precio del proyecto, como para que compitan con precio los contratistas, ¿no? Por supuesto, por eso se simulan las licitaciones. Y termina costando el proyecto el doble, termina atrasándose porque se define el alcance en la construcción y termina no sirviendo, porque además se inauguró cuando había conciencia de que no estaba listo, pero la foto era muy importante. Entonces tenemos que sacar el ciclo de la infraestructura de la política, ¿no? Tenemos entonces que generar mucho involucramiento de la sociedad. El modelo de Reino Unido es una excelente práctica en donde, por ejemplo, los proyectos importantes de infraestructura, se generó un modelo que se llama de mesa multiactor, en donde es muy importante el balance de perspectiva en esta mesa. Debe estar el sector privado, tiene que estar la sociedad civil, la academia y las autoridades para darle seguimiento a los proyectos de infraestructura, para que el proyecto arranque cuando ya se planeó. Si uno ve el trabajo de la Auditoría Superior, lo que nos ha dicho es que a nivel federal, los grandes proyectos que han fracasado de infraestructura, el 70% de ellos es porque tenían problemas de planeación, ¿no? Entonces, ahí está la clave. Generar una agenda pertinente a infraestructura requiere procesos institucionales, no políticos. Que sean los técnicos, independientes, que generen los diagnósticos a mediano y largo plazo. El día de hoy, cada gobernador y cada presidente llega a decir cuál es su agenda de infraestructura. La agenda es de México y no tendría que estar sujeta al sexenio. Hay una ley de planeación que dice que no puedes planear lo que pasa en el siguiente sexenio. Imagínense la aberración. Entonces, eso se tiene que cambiar y eso es lo que le tenemos que exigir a nuestro Congreso, como federación y como estados. O sea, generar nuestra planeación. ¿Qué pasó? Que con la ley de disciplina financiera se ha intentado levantar ese sistema a nivel estatal y Coahuila no ha avanzado. Entonces, es algo en lo que hay que ocuparse, es parte de la tarea de Coahuila. ¿Qué ha pasado con nuestra planeación en infraestructura? Porque ¿de qué nos sirve tener más dinero si no tenemos preparada la planeación? ¿Qué vamos a hacer? No es enchilame otra, hacer un proyecto de infraestructura. Entonces, nos llega más dinero a través del ramo 23, pues obviamente vamos a ir a financiar ayudas sociales y a entregar el dinero que nos dé votos. Esa es la dinámica de lo que está sucediendo y le tenemos que dar la vuelta, porque sin la infraestructura adecuada los servicios públicos no son suficientes ni de calidad. Eso es clarísimo, entonces es vital para combatir un gran flagelo que es la desigualdad en nuestro país. Es vital. Gracias. Muchas gracias, Mariana.
Bueno, ya por el tiempo y para no dejar de lado las preguntas del público, me gustaría utilizar las preguntas del público aquí para continuar con el proceso. Por ejemplo, bueno, aquí tengo una pregunta que creo que es muy pertinente para los tiempos electorales que estamos viviendo y que vamos a vivir todavía algunos meses más adelante. La pregunta, bueno, viene, ¿cuál será el mayor reto que deberá atender el nuevo gobierno en materia de finanzas públicas? No sé, ¿alguno de ustedes que quiera tomar la palabra para responderla? Bueno, creo que más que un reto debería de ser una exigencia ciudadana. Y aquí esta tarea sí me la tomé para el caso de este estado. Y perdón, pero ¿dónde está el sistema de evaluación del desempeño? Para empezar. Y para seguir es dónde están los datos abiertos, porque además creo que la mayoría de los que estamos aquí pues ya nos gusta tener nuestra hojita de Excel o nuestra base de datos en donde podamos consultar en tiempo real cómo se está gastando, cómo se está ingresando nuestro dinero. Creo que son dos ejercicios muy sencillos que cuestan muy poco, que son exigencias iniciales para poder entonces establecer y pensar en unas finanzas públicas sostenibles en el largo plazo, que sean incluyentes, que promuevan el desarrollo y si se puede también que reduzcamos la inequidad. Creo que esos son los grandes retos que se tienen como país, no solamente como Estado, pero además creo que la cuestión del uso de los datos abiertos, de la publicación y del reclamo son una etapa inicial para poder promover en una segunda etapa la participación ciudadana, porque si no tenemos información y si no la reclamamos, a lo mejor puede haber incluso transparencia de la mala, ¿no? Cuando se nos publica todo y ahí está transparente, pero está tan mal puesto que ni siquiera podemos entenderlo. Y la calidad de los servicios, ¿cuánta gente de aquí, aunque tiene acceso al servicio público, prefiere ir a la farmacia a consulta porque cree que la calidad es mala, porque pierde tiempo, porque no le van a dar medicina? Creo que deberíamos impulsar todavía más y preocuparnos por la calidad de los servicios públicos y sobre todo en épocas electorales. Y bueno, sobre todo también creo que como responsabilidad ciudadana y en tiempos de participación, ¿quién de aquí conoce a su diputado local? ¿Dónde está su oficina? ¿Cómo voy y le reclamo? Creo que esos son ejercicios básicos de participación que deberían de caer en la conciencia de todos y ojalá todos de aquí nos vayamos con las ganas de saber quién es nuestro diputado y a quién le podemos ir a reclamar las obras de infraestructura, los servicios públicos, el ejercicio correcto de los recursos o al menos las inquietudes que se tienen a nivel local. Gracias, Sonia. Sí, Adelante, sí, Ricardo. Víctor, y muy brevemente, porque mis 20 minutos o 26, estoy apenado al respecto. Nada más, diría, reforma hacendaria y después pensiones. Si tuviera dos balas de plata para el próximo gobierno, reforma hacendaria y pensiones. A mí me da risa cuando de repente salen propuestas que creo que son muy necesarias como un ingreso mínimo garantizado. Digo, sí, bien, en la época del desempleo, con los riesgos que hay de perder un ingreso, urge ese tipo de propuestas, pero ¿y cómo se va a pagar? Entonces, si no hacemos una revisión del gasto, de los ingresos, subir los ingresos, bajarle al gasto, hacerlo más eficiente el gasto, sobre todo más que bajarle, hacerlo más eficiente y bajarle la deuda, lo demás es de risa. Entonces, yo diría una reforma hacendaria y luego pensiones, porque finanzas públicas demográficas, o sea, con sentido demográfico, estamos envejeciendo, ahorita es 3.5% del PIB lo que se gasta en pensiones, en 2025, no, 2025-30 se espera que vaya a ser 4.5% del PIB, lo que estamos gastando en educación es 3.1%, de veras se vale gastar 2.6%, 2.6 puntos porcentuales del PIB en salud, 3.1 puntos porcentuales en educación, y gastarnos en deuda 2.9 y en pensiones vamos a 4 puntos porcentuales, ahorita estamos en 3.5, creo que estamos muy mal. Yo diría algo para completar, porque suscribo las recomendaciones de mis colegas. El tema del contrapeso es vital
no solo fuera, como ya lo están haciendo varios de aquí y de verdad los felicito, pero también dentro, es decir, mucho más cerca del tomador de decisión. Creo que los congresos los tenemos que levantar, tenemos que estar súper pendientes de las auditorías locales. Eso sí, hay una diferencia, o bueno, por lo menos lo había antes del nombramiento de la semana pasada, pero en fin, no entro en detalles porque si no me clavo en el asunto. Pero los auditores locales son muy importantes, ¿no? Esto de que entra un gobernador con su auditor y sale el gobernador con su auditor, o sea, no puede ser. Tiene que haber independencia. México es un país que ha suscrito los acuerdos de Lima en términos de la auditoría, las prácticas de auditoría, y no podemos tener auditorías carnales. O sea, no, el auditor carnal no funciona. Necesitamos darle seguimiento. O sea, los periodistas tienen que enfocarse en a quién están nombrando y hacerlo explícito. Y por supuesto cambiar esos lineamientos, ¿no? Porque hay unos lineamientos en donde creo que el Congreso le termina aprobando el programa de trabajo a la auditoría local. No, eso no puede ser. Las auditorías locales no pueden tener vínculos políticos, tienen que ser independientes en términos de su capacidad de gestión. Ellas tienen que poder decir cuál es su programa de auditoría, qué quieren auditar. En ese sentido hay que también apoyar mucho que tengan vínculo con la Auditoría Federal, que ha generado un programa de capacitación para auditorías locales, y por supuesto también generar cuadros técnicos adentro del Congreso. O sea, los congresos locales también pensamos que no hay incentivos, llegan los legisladores, están 3 años ahí, no son especialistas en los temas, entonces tenemos que generar análisis dentro del Congreso. Es decir, pequeños consejos fiscales adentro de los congresos locales que puedan ser un verdadero contrapeso en la discusión. Imagínense una especie de think tank adentro del Congreso, ¿no? Donde estén ahí ciudadanos especialistas junto a los legisladores y dando pues la guerra que hay que dar en esto. Entonces yo creo que hay que apostarle a un cambio en la toma de decisión. Muchas gracias, Mariana. Bueno, pues el tiempo ya se nos agotó. Los invito, hay varias muy buenas preguntas. Los invito a aquellos que las hicieron a buscar a los panelistas para hacérselas directamente y que reciban su respuesta directamente. Agradecemos a cada uno de ellos por su intervención y por habernos aportado parte de lo que ellos investigan. Agradecemos a ustedes por su interés en esta mesa y bueno, damos por concluida esta sesión y damos espacio a la siguiente mesa. Muchas gracias.